tiempo. Me pareció muy interesante todo lo que está haciendo para generar conciencia, es médica ella, para generar conciencia, por ejemplo, sobre el dengue y también esta discusión, ¿no?, de la ausencia del Estado ante una epidemia como la que todavía hoy atravesamos. La doctora Mercedes Suárez, en realidad. ¿Cómo estás, Mercedes? Gracias por recibirnos. Recibida, déjame decirlo, en la UBA. Sí, hola, Felicitas. Bueno, muchas gracias por convocarme y sí, orgullosamente recibida en la UBA y en el Hospital de Clínicas, mira, dos Mirá. que hoy Fa. se muestran bastante vapuleados a pesar de que todas están en riesgo, ¿no? ¿Qué Escuchaba te recién, pasa cuando ves esa imagen con los pasillos con las luces apagadas? mientras esperaba esta comunicación, el cual yo ya lo viví eso, en esto que contaban recién. Sí. No estaba escuchando previamente porque estoy en asistencia, pero escuchaba lo que relataban antes y yo lo viví, ese momento yo ya lo viví, yo ya pasé por subir 15 pisos a oscuras de noche y bajar 15 pisos a oscuras de noche, y como no había para mantenimiento, escaleras que son viejas, que son de mármol, es una universidad antigua, que tiene muchísimos años, y pasábamos por ahí, o sea que lo que me pasa es una infinita tristeza de ver repetir el pasado, ¿no? Sí, claro. Me Lamentable. parece un eterno déjà vu. Nos quedamos con lo peor, Un eterno aparte, déjà para ese vu, déjà un vu. eterno déjà vu. Ujú. Más en el hospital de clínicas, y esto, bueno, pues vamos al tema que vos prefieras, pero el hospital de clínicas siempre ha tenido problemas edilicios, eso, porque hay gente diciendo, ay, mira, dicen lo que pasa, que no, sí, siempre ha tenido problemas edilicios, pero eso siempre ha tenido muchas veces que ver con también, depende del rectorado, dependiendo de los gobiernos de turno, y de los aportes que son mixtos, es un Mm. hospital de autogestión, entonces no siempre es fácil hacer lo que es No, el claro. mantenimiento. Bueno, Ahora, el nivel de la calidad de atención profesionales del hospital es sí. inigualable. No, pero además que encuentres algo para criticar no significa que tengas que romper todo, ¿no? Que es lo que están Pero, llevando a la práctica. En todo bueno, caso, hace una bueno, mejor gestión. pero mira, yo, por una cuestión de la vida misma, ¿no? Y de la carrera profesional Sí. que he elegido, he rotado por todo, una vez que me hice todo en lo público. Pero después, obviamente, cada uno va trabajando donde puede, donde va consiguiendo, donde elige o lo que sea. Y pasé por todos los subsistemas, los conozco todos, y los conozco todos bastante bien, porque me Claro. ha tocado en algunos que hoy muestran una medicina de calidad y lamentablemente hay secretos de confidencialidad que te hacen firmar cuando vos ingresás, que no te permiten decir determinadas cosas, porque vos sabés que tiene una batería de abogados para salirte encima, y aparte vos no tenés más que una palabra de alguien detrás de un teléfono que dice, nunca te lo van a poner por escrito. Claro. Pero yo de muchos lugares renuncié justamente por estar en desacuerdo con determinado tipo de prácticas, entre las que te puedo decir internar según el plan médico, dibujar una historia según el plan médico. Vos decís, ¿perdón? ¿Qué Mm. me estás diciendo? Claro, claro. Eso en el hospital público no pasa nunca. En el hospital Ujú. el que se interna es porque es una necesidad o porque hay una duda o porque hay que observar, pero jamás porque haya algo que facturar. ¿A quién se lo van a facturar si el Estado es el que lo está pagando? Nosotros, todos. Mercedes, ¿cómo estás? Te saluda ¿Cómo estás? Jair Sibel. Te escuchaba hablar del Hospital de Clínicas. Hay una Sí. gran serie de hospitales, de institutos de investigación, de espacios de investigación oncológica, de museos, de espacios de extensión que también dependen de las universidades. Me gustaría que a partir de tu recorrido personal nos cuentes cuál es la importancia de estos espacios que quizá no son las aulas en sí mismas, los edificios que contienen a los profesores y los estudiantes, pero que son una parte esencial de las universidades. Mirá, a ver, básicamente inclusive estos hospitales, por algo son hospitales escuelas, y son los hospitales escuelas por excelencia y de mayor trayectoria, porque después se han sumado hospitales escuelas y todo el país tiene hospitales escuelas. Ahora, por una decisión de antaño, hay algunos hospitales que se centralizaron, porque también uno escucha mucho decir, se vienen a atender a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Perdón. Si el día que decidieron poner el hospital más alto de referencia, como el Gutiérrez, el ex Casa Cuna, o Pedro Elizalde, el Fernández, el Álvarez, y todos los que vos quieras que están en la capital, porque no construyó ningún hospital, que yo sepa, la ciudad autónoma de Buenos Aires, con fondos propios. No Claro. construyó ninguno. Sí. Estaban ahí
antes de que ellos fueran, primero cuando era capital, un distrito federal, y Sí. después ahora como ciudad autónoma, ¿está? Entonces no es que se van a atender a la capital, fue una decisión por densidad poblacional, por estrategia de ese momento, que ahora era otra, justamente descentralizar y poner hospitales del quinto nivel y hospitales escuelas en otros lugares, como lo es el hospital El Cruce de Excelencia en Florencio Varela, en el área de influencia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es que, bueno, la gente se viene a atender acá con los recursos nuestros. No, perdón, pero son aparte nacionales. tenemos que repasar la gran inequidad histórica entre lo que es la capital y las provincias. Digo, ya Sí, sabemos, pero cuando buscamos especialistas siempre venimos a Buenos Aires, ¿no? Pero ni hablar, pero Sí. en eso yo podría entenderlo en el contexto de aquel momento. Si vos tenés la densidad poblacional más grande Sí. en esta zona y tenés que hacer un hospital de quinto nivel, no lo vas a poner por ahí en el medio. Sí. Debería haber habido uno por región, pero no había densidad en el momento que se... Si vos te remontás a la historia, ¿en cuándo fueron hechos? ¿En cuándo fueron construidos? La mayoría, salvo el Garraham, que data de los 80, Sí. el resto son de 1800, 1900 y pico. Claro, Entonces, claro. la densidad poblacional era otra. Ujú. Entonces, claro, pero probablemente salía más barato traer aquella persona que tenía una patología rara, compleja, difícil, a la ciudad a ser asistido, que generar un hospital en un lugar que no iba a tener... Está claro. La utilización necesaria, ¿se entiende? Se entiende perfectamente. Entonces, la verdad que cuando dicen esas cosas a mí me digo, mínimo, muchachos, googleen, googleen cuando lo fundaron. Bien, estamos escuchando a la doctora Libertad, le decimos, sos popular como la doctora Libertad, Mercedes, ya es así. Hiciste un laburo fuerte con el tema del dengue en las redes, con mucha repercusión. En realidad sí arrancó, bueno, mucho con el COVID y después siguió con el dengue, porque la verdad, yo puedo entender, a ver, hay una confusión muy grande y esto quisiera que quede claro. Las acciones de gobierno se transmiten a través de la pauta publicitaria. Sí. Decir que la pauta publicitaria es un gasto es un error, porque yo también, por él, no querés promocionar que hiciste un tren porque es lo que corresponde, o una obra pública es una cuestión, pero en cuestión pandémica, en cuestiones de salud, en cuestiones de prevención, ¿para qué está si no es la pauta? Pero claro, por supuesto. Bueno, pero acá lo entienden como si fuera un gasto y entonces no hicieron ninguna campaña hasta que en realidad lo que empezó a pasar es que el reclamo fue tan grande que de hecho apareció hace creo que 20 días. Yo cuando la vi dije, ¿estoy viendo bien? Porque si no, salvo la gente que colaboraba a través de Instagram, que colabora a través de Twitter, que difunde a través de diferentes redes, no había nadie informando. No había nadie. Sí, me parece. No había nadie. No, perdón. Termina, Mercedes. No había nadie estableciendo protocolos. Mira, yo te voy a... primero, a ver, yo tengo muchos años. Yo para cuando me recibí ya había dengue en el NOA, había dengue, sí, pero claro, era una enfermedad de zona subtropical del norte que tiene temperaturas totalmente distintas. Yo el otro día, hacía memoria, cuando tuvimos la infección por influenza, por gripe A para la gente, también tuvimos un brote de dengue. Pero en ese momento el Ministerio sacó, de hecho, 2 protocolos, y que son protocolos que además ayudan no solo a la población, sino al conjunto de los profesionales a tomar decisiones en un eje. Porque si cada uno hace lo que le parece, lo que cree, lo que quiere, más allá de la sapiencia, del saber médico, ¿sí? Hay a veces decisiones que son estratégicas. Por ejemplo, muchos estaban diciendo, y a mí vienen pacientes que te dicen, ¿no me va a pedir un laboratorio de inicio? No, ¿por qué? La realidad es que hay un momento en que yo puedo pedir un laboratorio de inicio y cuando la cosa se desmadró, ya no, porque el que me venga 6 días después no me va a servir. Y aparte, alguien que no tenía una coagulopatía antes porque la tendría ahora. O sea, el problema es el dengue, no lo que venía de antes, porque si no hubiera venido antes. Mercedes, ¿qué está pasando con los insumos en los hospitales? ¿Hay una carencia, hay una reducción? ¿Qué información tenés al respecto? Mirá, yo no trabajo en hospitales públicos, igual esto es una cuenta, trabajé muchos años desde muy chiquitita, ese trabajo es lo que ellos quieren, que todos salgan a trabajar ahora de infantes. Bueno, era mi necesidad, era mi situación particular, pero no es lo que yo quiero para las infancias después.
Y la realidad es que es muy sencillo. Vos con un presupuesto que ya se devaluó en valor dólares y con insumos que son a valor dólar, y no solo que son a valor dólares, podemos ver, cualquiera lo puede ver en una farmacia. Lo que pasa en la farmacia con precio de medicamentos pasa cuando no hay un ministerio que se retira de comprar. Porque no es lo mismo la compra hospitalaria o la compra provincial o municipal que la compra nacional. Claro. Imaginemos que en su momento cuando la Nación decide comprar las vacunas del COVID, yo recuerdo muy firmemente que la ciudad se quejaba que no lo dejaban salir a comprar. Primero que no era Nación que no lo dejaba salir a comprar, los que no querían intermediarios que no fueran los estados, eran los laboratorios, porque era una vacuna con una autorización provisoria, ¿sí? Entonces, pero ahora que la del dengue está, por ejemplo, de manera aprobada por el ANMAT desde abril del año pasado y que recién llegaba a fin de año, o sea, la podrían comprar tranquilamente. Entiendo las provincias que están siendo asfixiadas económicamente. ¿Por qué Ciudad no la compra? Que le sobra el dinero. Bueno, es una muy buena pregunta. Bueno, porque criticaron que no los dejaban salir a comprar vacunas cuando, por ejemplo, en su momento... Bueno, pero esa era la reta ese, ahora no está más. Bueno, ahora es un poquito peor, me parece. Que a Macri le pasan las ratas hasta de día, por ahí. Sí, bueno, pero él está para otra cosa, está para TikTok, hay que entender que está para las redes. Sí, entiendo. Bueno, es muy lindo escucharte, Mercedes, la verdad que queda el teléfono abierto para cuando quieras. Les decía recién, muchos acá están mandando mensajitas también que están contentos de escucharte en el programa. Para cerrar, voy a leer cómo se describe ella en su Twitter, que es de donde sale popular. ¿Para qué? Para invitarlos y convocarlos. Y la verdad, yo también voy a estar ahí el 23. Creo que tenemos que estar todos en la calle, vivas donde vivas, no solamente en Buenos Aires. La doctora Libertad dice: médica generalista, mirar atrás para no olvidar que nací pobre, adelante para que los derechos no sean utopías, luchar siempre, salud y educación pública. Me parece muy contundente tu mensaje, porque además vos sos el ejemplo, como lo somos un montón, hijos de laburantes, que si no hubiera existido la universidad pública, no hubiéramos podido estudiar, básicamente, ¿no? Totalmente, no hubiéramos podido estudiar. Claramente hay un falso discurso ahí cuando nos hablan de meritocracia. Yo no tengo duda de que yo hice mucho esfuerzo para llegar. Por supuesto. Porque trabajé desde muy chica, vuelvo a decir, hice mucho esfuerzo para ayudar en casa, inclusive porque había necesidades, pero sin la universidad pública yo no hubiera sido médica, literal. Gracias por recibirnos, Mercedes. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos el 23. Muchas gracias por convocarme. Nos vemos el Hasta 23, luego. claramente. Estamos escuchando a la médica generalista Mercedes Suárez. Para los tuiteros, tuiteras, la doctora Libertad.